Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, sí, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Ya. Sí, Muy profe. bien, muy bien, muy bien. Ya, les doy la bienvenida a la segunda clase online de lenguaje y comunicación. Voy a hacer un recuento de lo que se vio la clase pasada para quienes no asistieron o no han podido verla. Nosotros vimos temáticamente 4 ejes. Bueno, primero vimos el programa de estudio de lenguaje y comunicación, luego vimos los contenidos centrales o los ejes temáticos, luego vimos la definición del lenguaje y comunicación, ya explicamos por qué el lenguaje es una característica propia de los seres humanos, por qué el lenguaje nos diferencia de otras especies y cuál es la definición del lenguaje específicamente, que la definimos ahí como un conjunto de signos eh, que unidos unos con otros, ¿cierto? Generan mensajes y generan una intencionalidad de comunicarse con otros, y esto a su vez permite relacionarnos a todos socialmente y generar todo lo que vemos. Todo lo que vemos lo construimos en base primero que todo al lenguaje. Hay un pensamiento, pero este pensamiento se tiene que transmitir a través de un lenguaje. Y la comunicación nos permite eso, transmitir la información. Por lo tanto, el lenguaje es un concepto mucho más técnico, mucho más específico. Luego de la definición de lenguaje y comunicación, lo que vimos fue como contenido los factores de la comunicación. Los factores o elementos de la comunicación, que también se le llama de esa forma. ¿Y qué son estos? Son los componentes del acto comunicativo. Todo proceso de comunicación o acto comunicativo contiene en sí estos elementos o partes o factores del lenguaje, así aparece dispuesto en distintos libros. El primero es el emisor, el segundo es el receptor, entre ellos hay un mensaje, ese mensaje está en un código o idioma que se entrega a través de un canal, y esto a su vez todo está dentro de un contexto o una circunstancia o una situación en la cual se da esa comunicación. Entonces hay un emisor quien emite el mensaje, un receptor que lo recepciona, un mensaje que es la información misma que se transmite en el uno al otro, en un idioma que es el código, a través de un canal que puede ser la voz, puede ser una pizarra, puede ser un WhatsApp, puede ser el medio que ustedes estén implementando en este momento. Este es mi canal, esta plataforma de Zoom a través de mi computadora. Ese es mi canal. Y el contexto es la situación o circunstancia en la que se da la comunicación. En el caso nuestro, esto se está dando en un contexto educativo, de educación, de enseñanza-aprendizaje, si usted le quiere decir de esa forma. Vimos ese tema de los factores de la comunicación y luego pasamos a ver las funciones también del lenguaje, los usos que tiene el lenguaje. Vimos la función representativa, referencial, la emotiva o expresiva, la fática, la conativa, la metalingüística, y las definimos cada una de ellas. Y luego pasamos a otro eje temático o contenido que fue lo que son los textos literarios y los no literarios. Dijimos, ¿cierto?, características de
por qué un texto es literario y por qué es no literario. ¿Qué pertenece a la literatura y qué no pertenece a la literatura? Hicimos la diferencia. Dividimos los textos en dos universos, los literarios y los no literarios. Eso fue lo que vimos en la clase. Claro, alcanzamos a ver hasta cierto punto, quedamos pendientes con algunos contenidos y después yo subí esa clase grabada a YouTube. Por lo tanto, todos esos contenidos se vieron, ya sea en la clase online como en lo subido a la plataforma de YouTube. Ahora pasamos a ver nuevos contenidos que son súper importantes para el proceso de este año. Así que les voy a presentar una diapositiva que es muy aclaratoria de lo que quiero ver hoy. Hoy quiero ver un contenido que es muy importante y central para segundo ciclo de enseñanza media, que es el texto argumentativo. Todo lo que es discurso o texto argumentativo es un tema o un contenido central desde el inicio del año de segundo ciclo hasta finalizar. ¿Qué significa argumentar? Si tuviéramos que definir lo que es argumentar. Etimológicamente, quiere decir de dónde proviene esta palabra, cuál es su origen. Y su origen es latino, que significa argumentum, significa el razonamiento que se utiliza para demostrar o probar una proposición o convencer a otra persona de aquello que se afirma o se niega. Si yo hago una afirmación sobre algo, si yo digo, el gobierno está haciendo lo correcto para enfrentar la pandemia, como un supuesto, ya, no es lo que pienso, pero estoy dando un ejemplo, esa es una afirmación que yo estoy entregando. Por lo tanto, yo tengo que pasar a argumentar y a defender esa afirmación o proposición que estoy dando. Y ahí vienen los argumentos. Los argumentos vienen a defender, a sostener una afirmación, básicamente. Luego en el otro punto dice, en este sentido, el argumento siempre busca persuadir. Persuadir es sinónimo de convencer a la otra persona sobre la veracidad de lo que decimos. Tercer punto, por esta razón, para que sea convincente, es decir, para que sea creíble lo que yo estoy diciendo o lo que ustedes están diciendo, siempre debemos procurar que nuestro argumento sea coherente, que tenga relación directa con lo que estamos afirmando y estamos defendiendo, que sea sólido, sin contradicciones, porque si me contradigo, pierde credibilidad lo que estoy sosteniendo. De allí que se diga que un buen argumento debe estar siempre blindado, a eso nos referimos, que tiene que ser un argumento de peso, un argumento que no tenga puntos débiles, un argumento que no tenga hierro, para enfrentar réplicas o refutaciones. ¿Qué quiere decir con réplica o refutaciones? Yo les di una afirmación. Les dije que el gobierno, según mi ejemplo, estaba haciendo lo correcto para enfrentar la pandemia del coronavirus. Si yo doy esa afirmación en cualquier contexto con mucha gente, van a haber muchos que van a levantar la mano y me van a contradecir, van a hacer una réplica, una refutación. Pero una refutación tiene que ser también con un contraargumento. Alguien me podría decir, usted no está en lo correcto, ¿por qué? Porque el gobierno se ha contradecido en los datos, porque no están revelando la información de forma transparente, y etcétera. Me podría dar muchos argumentos contraargumentando lo que estoy diciendo yo, o lo que yo quiero defender como mi posición, o tesis. Ahí aparece el significado de la tesis, que es la afirmación que yo hago. ¿Para qué argumentar, dirán ustedes? ¿Para qué argumentar? ¿Para qué argumentar? Para exponer nuestra idea con fundamentos verdaderos,
para comprender también a un otro, para darnos cuenta de cuando las ideas de otros no tienen fundamentos, no tienen bases de peso y por lo tanto no tienen tanta validez. Con el ejemplo que yo le acabo de dar, muchos refutarían lo que estoy diciendo y es muy probable que mi tesis que le acabo de dar de que el gobierno ha hecho lo correcto para enfrentar la pandemia termine desvaneciéndose porque hay muchos contraargumentos que la van a refutar esta tesis. Por extensión, dice acá, nos permite tener mejores relaciones con otras personas, ya que facilita el diálogo y la comprensión de las ideas y propuestas de otros. Otro punto, para desarrollar nuestras capacidades lingüísticas y ciertas actitudes de seguridad y confianza en nosotros mismos. Una persona que sabe argumentar tiene más confianza en sí mismo, puede pararse frente a otro y emitir una opinión fundada, argumentada, que tenga validez. Aquí les preparé en esta diapositiva un mapa conceptual de síntesis de lo que es el texto argumentativo. Este mismo mapa conceptual aparece en los textos que ustedes debieran tener, pero que lamentablemente con todo lo que está ocurriendo no pueden tener. Así que no se preocupen de ello, porque yo, mucha de la información que entrego y que vamos tratando en estas clases online, es información que extraigo de esos textos. Por lo tanto, vamos a la par con esos contenidos. Ahí aparece un mapa conceptual, que son estos mapas donde se empieza a desarrollar una idea central, y la idea central acá es el texto argumentativo. Si nos vamos hacia la izquierda, vemos que el texto argumentativo tiene como propósito u objetivo convencer o persuadir. Es lo mismo, convencer o persuadir a otra persona. Es decir, el emisor, dice más abajo en la flechita, tiene la intención de producir un cambio de actitud en el receptor. De ahí su importancia, porque a través de este es posible inducir, modificar, refutar o estabilizar las creencias o ideas de los destinatarios. Un ejemplo. ¿Quiénes son los maestros en el discurso argumentativo y que se preparan para ello? Los políticos. Los políticos intentan constantemente convencer o persuadir a las masas de que cambien sus ideologías o sus tendencias políticas para lograr nuevos adherentes, nuevos electores, sobre todo en periodos de elecciones presidenciales o de parlamentarios o municipales, etcétera, del cargo que sea. Ellos constantemente están elaborando discursos argumentativos para las masas. Luego en el centro dice que el texto argumentativo tiene un carácter dialógico. Dialógico viene de diálogo. Cuando ustedes lean un texto argumentativo, que yo ya les he enviado textos argumentativos como guía, se van a dar cuenta de que el autor muchas veces, no siempre, pero muchas veces, presenta su tesis, su afirmación sobre un tema en particular, los argumentos que la defienden, pero también muestra otros puntos de vista que hay o otros argumentos que no son los mismos que tiene él para ese tema. Muestra contraargumentos también, pero siempre él defendiendo el propio, obviamente, porque él es el emisor. Él quiere que su argumento tenga más validez y más peso, por lo tanto le va a dar una mayor relevancia dentro del texto. Y también, por otra parte, cuando no existen estos textos y vemos un discurso que tiene un político frente a otro, se va generando una argumentación donde uno, ¿cierto?, defiende su posición y el otro defiende la suya, y se va viendo ahí en este diálogo quién tiene el argumento más creíble, más válido, si usted le quiere decir de esa forma, y que vaya a convencer
a quienes estén escuchando este debate de cuál de los dos es el mejor postulante para el cargo al cual estén postulando, en el caso de los políticos. Luego, hacia la derecha, dice que este texto argumentativo se estructura, es decir, se organiza. A eso nos referimos con estructura. Se organiza en distintas partes. Una parte es la introducción, donde se plantea el tema, y por lo general va la tesis ahí, la afirmación, esa es la tesis, la afirmación, proposición que se va a defender, y en el desarrollo es donde se exponen los argumentos que van a defender esta tesis, y también se exponen, como les he comentado, los contraargumentos. La otra mirada que se tiene sobre la tesis que se está defendiendo. Y luego, como en muchos textos, viene la conclusión donde se sintetizan o se resumen los argumentos entregados, los cuales van reafirmando la tesis y se realizan algunas sugerencias en algunos casos. Este mapa conceptual es muy bueno, sugiero que le echen un vistazo de vez en cuando, que no lo olviden por ahí dentro de su archivo, que lo mantengan fresco en su memoria. Luego vamos a las definiciones de las partes del texto argumentativo. Ahí está cada una de las que le acabo de mencionar. La introducción es donde se presenta el texto. Es la primera parte de un texto argumentativo y de otros textos también, donde se muestra el contexto, es decir, las circunstancias, etcétera, donde se está dando todo, y se expresa un resumen de lo que será explicado o desarrollado posteriormente. Luego viene la tesis. Este es un concepto súper importante de manejar. La tesis es una conclusión, proposición, opinión, afirmación, o también puede definirse como una teoría que se mantiene con razonamiento, que se mantiene con argumento. También se conoce una tesis como el trabajo de carácter científico, habitualmente para obtener un título en la universidad. Por lo general se encuentra en la introducción o cuerpo del texto que se está leyendo, de carácter argumentativo, obviamente. Muchas personas asocian inmediatamente cuando se habla de tesis con universidad, con el último trabajo que hace el estudiante para titularse. Y sí, se hace un estudio donde el estudiante lo que quiere es defender una tesis que él tiene sobre un tema que él va a investigar, o está investigando, o ya investigó. Yo puedo hacer una tesis sobre una realidad. Alguien por ahí podría decir, por ejemplo, el gobierno de Piñera es el peor evaluado en la historia de Chile. Un ejemplo. Eso no significa nada mientras no existan argumentos. Pero esa es una tesis que se emitió. Quien emite esa tesis debe tener un respaldo para apoyarse en argumentos que la defiendan. Alguien que hace un trabajo de tesis en la universidad también desarrolla una investigación para sostener una tesis, una conclusión, una proposición, opinión o teoría sobre un tema en particular, ya sea de historia, de ciencia, etc. Luego viene otra parte del texto argumentativo, que es el desarrollo o cuerpo del texto, que es la parte más extensa del mismo y es donde se expone el tema de forma más detallada. Aquí se ponen los argumentos y los contraargumentos. Yo creo que ya hemos hablado hace un rato. Y para terminar viene la conclusión, que es donde se cierra el trabajo, se hace un breve resumen de los puntos más importantes, y en el caso de quienes hacen trabajos para defender una tesis, se exponen los resultados y se destacan los nuevos hallazgos, si hay algo nuevo que mostrar a quienes van a estudiar estos textos. Ahí hay un ejemplo de texto argumentativo. Dice la tercera, martes 13 de marzo del 2012. Hace bastante tiempo ya esto.
Mall Paseo Chiloé, como título. Señor director, el mall construido en Castro vulnera casi todo. El gusto, la estética, la skyline de una ciudad preciosa. Pero lo que deja en evidencia son las carencias de un poder municipal que autorice, que salvaguarde y que proteja contra este tipo de agresión. La autoridad local debe poder autorizar previamente la construcción de un monstruo de tal volumen, exponerlo al público, recibir las objeciones dentro de un plazo, supervisar los planos, cobrar los derechos y, por último, si todo lo anterior se cumple, se debe dar la cédula de habitabilidad, sin la cual no podrá conectarse a la luz eléctrica, al gas, al agua, a la red de alcantarillado y no podrá iniciar la actividad comercial. Un poder municipal sobrepasado en casi todo debe recibir amparo de la justicia. ¿Dónde están los jueces que permiten tamaño desaguisado? ¿Alguien lo ha solicitado? No se han sabido ejercer los derechos de todos. Y como señala un arquitecto en columna publicada ayer, somos víctimas de nuestra propia desidia. Hemos sobrepasado nuestra capacidad de asombro. Carlos Videgain. Este es un texto extraído, no es inventado, es un texto extraído de la tercera, del martes 13 de marzo del 2012. Ya ha pasado bastante tiempo, pero es algo que aún siguen pensando muchas personas, de Chiloé sobre todo, que son quienes están viviendo esta experiencia del mall. Ahora, preguntas que yo les podría hacer y que podrían aparecer en una evaluación de lenguaje y comunicación, perfectamente en la prueba que van a tener más adelante. ¿Cuál es el propósito de esta carta? ¿Cuál es el objetivo de esta carta? Una tesis del emisor. El propósito y objetivo de esta carta es informar. ¿Está bien? No está mal. Apaguen los micrófonos. El propósito de esta carta es que hay un lector del diario que hace un reclamo formal. Le hace un reclamo al señor director del diario, ¿cierto?, para que esto se publique. Pero el propósito claro de esta carta es básicamente mostrar de parte de este caballero que lo construido en Chiloé, este mall que se construyó, vulnera casi todo, como él dice, que en realidad privó de una vista privilegiada a los chilotes, a los habitantes de la isla. Que este mall, ¿cierto?, llevó, si bien algo que es muy común para nosotros los que vivimos acá en la región metropolitana, algo que allá iba a impedir gozar de una vista privilegiada que tenían muchas personas, y esto, ¿cierto?, se puso delante de ellos, y además fue invasivo para lo que es la arquitectura clásica o tradicional chilota. El propósito de esta carta también es un propósito argumentativo. Ese texto que acabamos de leer no es una noticia. Vamos a ir para atrás. Esto no es una noticia. Esto, si hilamos más fino, y ustedes lo van a poder hacer a medida que avancen las clases, esto no es una noticia. Este es un texto que aparece en un periódico, que es La Tercera, pero no es una noticia. Aquí hay un lector que escribe su parecer sobre algo, su opinión. Cuando alguien es como un texto directivo. Cuando alguien escribe su opinión sobre algo y esa opinión la sostiene con argumentos, estamos frente a un texto argumentativo. Este es un texto argumentativo que está en los medios de comunicación masiva, como es el diario, en este caso La Tercera, y es lo que se conoce como las cartas al director. En todo diario, bueno, de los más tradicionales, sobre todo, Mercurio, La Tercera,
la última noticia, hay apartados donde hay carta al director y los lectores escriben su opinión sobre algún tema en particular de interés. Eso hay que tener claro, que es un tema de interés que genera polémica. Esto generó mucha polémica. Y quien escribió esto, lo que quería era mostrar su opinión, que no está de acuerdo para nada en que se haya construido ese mall. Y luego da todos los argumentos ahí, ¿cierto? Dice que no hay una autoridad que se preocupe, que no hay supervisación. ¿Dónde están los permisos? ¿A quiénes se le pidieron? ¿Dónde está la justicia? Hay muchos argumentos que él da para estar en contra de este nuevo mall. Entonces el propósito de esta carta es convencer también, convencer de que el mall en Chiloé no fue la mejor medida que se tomó en la isla, sobre todo para quienes son originarios o oriundos de la isla de Chiloé. ¿Cuál es la tesis que hace? ¿Cuál es la afirmación que hace? Uno podría decir, la tesis que él tiene, la afirmación, es que este mall, como lo dice al comienzo, dice acá, el mall construido en Castro vulnera casi todo. Yo podría dar esa como la tesis. Esa es la tesis que tiene este caballero, y de ahí parte con todos sus argumentos. Podría dar, el mall construido en Castro vulnera casi todo, el gusto, la estética, la skyline de una ciudad preciosa. Esa perfectamente podría ser la tesis, y después todo lo que viene son argumentos que van a sostener esa tesis. Esa es la tesis. El escritor no está para nada de acuerdo con la construcción de este mall. ¿Cuáles son los argumentos? Ya lo hemos hablado. Vulneró o bloqueó la vista privilegiada que tenían muchos habitantes de Chiloé de lo que es, ¿cierto?, Castro, porque les bloqueó la vista, la skyline, como la llaman ahí. Que no hay una fiscalización adecuada, podríamos dar como argumento también, para sostener su tesis. ¿Cuál es la conclusión de la carta? La conclusión aparece siempre al final. Dice, yo podría decir, no se han sabido ejercer los derechos de todos y como señala un arquitecto en columna publicada ayer, somos víctimas de nuestra propia desidia. Hemos sobrepasado nuestra capacidad de asombro. Esa es la conclusión que toma él. Que en realidad poco se hizo por impedir que se construyera este mall, de parte de las autoridades, de parte de la población, etc. Y lo que se hizo no fue tomado en cuenta. Ahí tenemos un ejemplo de un texto argumentativo, pero un texto argumentativo periodístico o que aparece en los medios de comunicación masivos, como las cartas al director. Hay otros también que aparecen en los periódicos, como por ejemplo las columnas de opinión. También hay columnas de opinión. Hay también crónicas, hay críticas. Esos también son textos argumentativos. El editorial también. Todo eso es un texto argumentativo, pero periodístico, que están en estos medios. Yo quería que antes de cerrar, viéramos las guías 1 y 2 si es que nos da el tiempo, para que fuéramos llegando a un momento que estuviéramos a la par entre lo que estamos viendo acá y las guías que se están entregando. Ya se han entregado 9 guías y yo quiero que le echemos un vistazo por lo menos a la 1 hoy, por lo menos a la 1, por lo menos. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es salir un poquito de acá. Me voy a ir a la primera guía, que se llama la guía del trasplante. Bien, muy bien, muy bien. Alguien conectada ahí con lo que estamos haciendo. Muy bien, me parece. Este texto del trasplante, que no lo voy a leer completo porque si no vamos a perder mucho tiempo, ya ustedes debieran haberlo leído también. Es un texto muy interesante. Y luego de leer este texto, yo les pedí que respondieran preguntas
con alternativas porque la mayoría de las pruebas o las evaluaciones que tienen de este programa después son con preguntas de alternativas. Hay 3 o 4 preguntas de desarrollo nada más. La mayor parte son preguntas con alternativas. Este texto, el trasplante, es un texto de carácter más bien científico. Es un texto donde se expone una información científica de un avance en la ciencia, un avance en cuanto a un nuevo procedimiento para realizar trasplante y sin que el cuerpo rechace los órganos que se van a trasplantar. Esta fue la primera guía que subió el director a la página, ¿cierto?, del colegio. A mí me gustaría que le echaran un vistazo, ¿cierto?, a la alternativa, aunque yo se las mandé corregidas, pero igualmente para justificar, para argumentar, que es lo mismo que estamos hablando, para argumentar por qué es y por qué no otra. Dice que el texto leído en la primera pertenece a un texto, ¿de qué carácter? Expositivo. Es un texto expositivo. Aquí no hay un texto argumentativo, no hay una persona que dé una opinión sobre algo y la quiera defender con argumentos. Para que empecemos a descartar argumentativo no es. Dramático tampoco. Vamos a llegar en la próxima clase, yo creo, ya a empezar a hablar sobre también lo que son los textos literarios. El texto dramático es un texto que pertenece al género dramático. Y esto no es literatura. Ahí se descarta inmediatamente. Aquí no hay literatura, acá no hay ficción. Acá no hay nada de fantasía, nada imaginado, nada creado. Este es un procedimiento médico, real, científico, comprobado. Por lo tanto, lo que se hace es mostrar una realidad. ¿Qué texto muestra una realidad tal como es? De estos que están acá, el texto expositivo. ¿Y educativo? El texto narrativo es un texto que también pertenece a la literatura. A la literatura pertenecen los textos que son narrativos, dramáticos, y parte de la lírica, y que en la lírica se encuentra la poesía, por ejemplo. La poesía. Claro. Sí. Por lo tanto, tenemos 3 grandes géneros literarios. El género narrativo, lírico y dramático. Y si usted lee este texto, se va a dar cuenta que esto es un texto científico. Aquí no hay embellecimiento del lenguaje, acá no hay ficción, acá no hay creatividad. No se está creando mundos con las palabras o con el lenguaje, se está mostrando un procedimiento médico innovador. Ya. ¿Se fija? Entonces, es un texto expositivo. Pero puede ser educativo también. Si usted quiere poner, claro, si usted quiere ponerle el texto expositivo educativo también, puede ser un texto expositivo educativo. Ah, ya. Ya, pero hay textos expositivos educativos que son mucho más educativos que este, como por ejemplo los textos que leen los niños en el colegio. Eso podríamos clasificarlo más específicamente como texto expositivo educativo. Ah, ya. Los libros de lenguaje, de historia que leen en el colegio. Ya. ¿Ya? Este texto lo podríamos clasificar más bien como un texto expositivo de carácter científico, porque se habla, o de medicina científica, porque se habla de un avance en la ciencia médica. ¿Ok? Ya. Ya. 2. La función del lenguaje que predomina o que sobresale en estos textos es, de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, la referencial o representativa, porque se representa una realidad tal como es, con un lenguaje directo, claro, preciso. Aquí no hay rima, acá no hay versos, acá se muestra algo tal como es. ¿Ok? Y para eso está la función referencial o representativa, que sirve para describir algo, como en este caso. Nada más. Entonces, representativa. Referencial o representativa, de esas dos formas se le puede decir. Me voy a apurar un poquito, que aquí uno va contra reloj con esto. Sí. Me pone presión el reloj. Pero... Sí. Uy.
La 3, un Ya. estudio. La 3. El texto se refiere, aquí vamos a lo que es el contenido del texto. Aquí nos metemos, nos adentramos, como que nos sumergimos en lo que es el contenido del texto. Y el contenido del texto se refiere básicamente a un procedimiento médico que permite evitar el rechazo de un órgano trasplantado. Esa es la idea central de este texto. Sí. ¿Cierto? Porque se habla de cómo un cuerpo ya no rechazaría un órgano que se trasplante a él. ¿Qué es lo que se debiera hacer como un nuevo procedimiento original? Ujú. ¿Mm? Como un procedimiento innovador, nuevo, ¿cierto? Que abrió un nuevo campo ahí en esta área. Vamos a la 4. El problema inicial de un enfermo que tiene que ser trasplantado es, esta información es literal. ¿Qué quiere decir que sea literal? Que si yo la busco en el texto la voy a encontrar. Y la voy a encontrar literal, de ahí la palabra, tal como es. Tal como es. Y el procedimiento inicial de un enfermo que tiene que ser trasplantado es que no hay donante suficiente. Si usted busca eso, aparece clarito. El problema inicial de un enfermo que tiene que ser trasplantado es que no hay donante suficiente. Eso aparece así, tal cual como yo lo estoy diciendo. Igual que la siguiente, el anticuerpo denominado BTI 322 es de Ya. una rata. Eso también está ahí, literal. Es cuestión de buscarlo en el texto. La 6 dice, el trasplantado es sometido a una irradiación para destruir una buena parte de los propios linfocitos. Ya. La número 7 dice, la 7, según los científicos, el método consiste en engañar a las células T. Esa información también es literal. Por lo tanto, la mayoría de las preguntas eran de resolución literal. Era cuestión de ir al texto y buscarla. Las primeras no, porque las primeras... Engañar a las células. ¿Mm? Ya, y la número 8, la función de los linfocitos T es... La ¿Cuál primera es? está dando dudosa, pero ¿Cuál es esta? ¿Cuál es la 8? avisar de un La presencia de cuerpos extraños. Avisar la presencia de un... La D. La letra la D. D. La D. De dedo, esa, la D. La D. Sí, muy bien. Bueno, Avisar de un cuerpo alcanzamos la D en la... Extraña. ¿Ya? Bueno, D. alcanzamos a ver D. adelante. La próxima clase vamos a ver la número 2, que es sobre los géneros literarios, donde hay un texto donde se habla del mar. Hay un texto 1, texto 2 y texto 3. Cada texto pertenece a un género literario. Hay un texto de esos que es del género narrativo, otro del género lírico y otro del género dramático, para que empecemos a hacer la diferencia y empiecen a identificar cuando estamos hablando de un género. Texto 3. ¿Ok? Y les voy a dejar también aquí adelantado lo que veremos, que son los tipos de texto argumentativo. Ahí veremos ¿El dramático se refiere al diálogo? cuando hay diálogo, es parte de lo dramático también. Sí, Sí. Bueno, Ok. para despedir, les dejo eso. Ya, les dejo ese mensajito. mucho. Se nos hizo Ya, corto. profe. ¿Ya? La literatura es esencialmente la soledad, se escribe en soledad, se lee en soledad, y pese a todo, el acto de la lectura permite una comunicación entre dos seres humanos. Quien tenga una reflexión me la hace llegar al WhatsApp. ¿Ok? Ya. Que estén bien, buena semana, Igual, cuídense mucho. Menos mal que Gracias, funcionó de alguna igualmente. forma esta vez. ¿Ya? Cuídense. Ya. Mucho. Gracias. Chao, Chau, chau. chao. profesor. Chao, chao.